Muy bien, jóvenes, niñas, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor de química, Nelson Andrés Amador Salazar. En el día de hoy vamos a estar dándole continuidad al trabajo que ya habíamos iniciado en algún momento. En uno de los videos anteriores estuvimos trabajando la parte teórica de cómo se relacionan las diferentes variables para el trabajo con los gases. En un segundo video vimos la parte procedimental, es decir, la aplicación en cuanto a las leyes de Boyle-Charles combinadas y Gay-Lussac. Y el día de hoy daremos continuidad trabajándole a la ecuación de estado y sus modificaciones. Acompáñenme entonces. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a trabajar en este momento con lo que nos corresponde en cuanto a la ecuación de estado y sus modificaciones. La ecuación de estado básicamente nosotros la vamos a encontrar expresada como PV igual a NRT. Permítanme aquí un momento, vamos a escribirlo aquí de esta manera. Vamos a encontrarlo como PV igual a NRT. Entonces tenemos expresadas en este momento las variables que nosotros ya conocemos. Tenemos acá la variable P, es decir, la variable presión, que ya como todos saben debe estar expresada para la resolución de ejercicios en atmósferas. Tenemos aquí la V, que corresponde a la presión, al volumen, y ya sabemos todos que debe estar expresado en litros. Encontramos acá un término nuevo que corresponde a N, en este caso es el número de moles, es decir, ya estamos involucrando en la ecuación de estado la cantidad de sustancia. Encontramos acá la variable R, en este caso pues no es variable propiamente, es una constante, así la conocemos como la constante de los gases. La constante de los gases. Esta constante tiene unas unidades específicas, vamos a ilustrarlas acá. Se expresa en atmósferas por litros sobre mol Kelvin. ¿Vale? Son las unidades en que debe ir expresada R. Y encontramos además T, en este caso que corresponde a la temperatura. Y esta temperatura pues ya sabemos todos que debe estar expresada en grados Kelvin, igual que lo trabajamos en las leyes anteriores. Si observamos un poco esta ecuación de estado, PV igual a NRT, pues encontramos que hay una pequeña diferencia con respecto al trabajo que ya habíamos hecho en las 4 primeras leyes anteriores. Si ustedes lo recuerdan, en las 4 leyes anteriores veíamos en las fórmulas datos 1 y datos 2. Es decir, podíamos encontrar volumen 1, volumen 2, presión 1, presión 2, temperatura 1, temperatura 2. Eso no sucede acá en la ecuación de estado. Los datos aparecen solo una vez. Obsérvenlo entonces, una sola presión, un solo volumen, N, una sola vez como cantidad de sustancia y una sola temperatura, y R, pues los que lo estamos indicando acá. Este valor de R, pues tiene, como su valor lo indica, es una constante, vamos a expresarlo acá, es una cantidad numérica que es 0.082 y las unidades que acabamos de mencionar, atmósferas por litros sobre mol Kelvin. Esto es un valor constante, siempre vamos a ubicar este valor en donde nos encontremos a R. Es una constante que sale de trabajar con condiciones controladas de laboratorio, a las cuales hemos llamado condiciones normales, que vamos a verlo en un ejercicio posterior. Muy bien, cuando hablamos de las modificaciones a la ecuación de estado, vamos a trabajar básicamente 2 modificaciones y surgen cuando se trabaja en términos de la cantidad de sustancia. Recordemos que si nosotros hablamos del número de moles, ya lo habíamos trabajado en videos sobre estequiometría, el número de moles es igual al W sobre el PM, es decir, el número de moles de una sustancia corresponde a la cantidad de gramos o a la masa de la sustancia dividido entre el peso molecular de la sustancia. Entonces encontramos una primera modificación a la ecuación de estado que sería esta. PV es igual a WRT sobre PM. Lo único que hicimos acá fue reemplazar el valor de N por lo que vale, que es WIPM. Sin embargo, pues ustedes no van a tener que estar haciendo aquí despejes, ¿no? Sencillamente vamos a ubicar el ejercicio de las fórmulas y ya ustedes mirarán con cuál es con la que tienen que trabajar. Luego viene otra modificación a la ecuación de estado que tiene que ver con la densidad. Por ejemplo, si nosotros recordamos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, bueno, entendiendo que esta masa es este mismo W, que es la masa de la sustancia, entonces podemos sencillamente decir acá que la masa es igual a la multiplicación entre la densidad y el volumen.
Y de esta expresión entonces viene y sale la siguiente modificación a la ecuación de estado, que es igual a P, en este caso, P es igual a dRT sobre PM. Lo único que estamos haciendo es reemplazar este W, que es el mismo M, ¿verdad? Entonces tenemos W y M es lo mismo, entonces vamos a reemplazarlo por D y por B. En este caso, como volumen nos quedaría en un lado de la fórmula y volumen quedaría también al otro lado, pues sencillamente los eliminamos y vamos a quedarnos con esta ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Para la ecuación de estado vamos a trabajar básicamente en los ejercicios con esta. Podemos llamarla ecuación número 1. O vamos a trabajar con esta que tenemos acá. Vamos a llamarla ecuación número 2 o sencillamente con esta, que será la ecuación número 3. ¿De qué depende que tengamos que trabajar con la ecuación 1, 2 o 3? Pues sencillamente de la redacción del ejercicio. Cuando en el ejercicio nos proponen, digamos, la cantidad de sustancia expresada en moles, pues vamos a hacer uso de esta primera ecuación porque es la que nos habla de N, es decir, la cantidad del gas expresada en moles. Ya es así de sencillo. O por ejemplo, cuando en el ejercicio nos hablan de la cantidad de la sustancia expresada en gramos, por ejemplo, nos van a decir tenemos 200 gramos de un gas, pues entonces esa cantidad de sustancia que son gramos corresponde a este W. Eso indica que esta es la fórmula que nosotros debemos utilizar. Y si en algún otro ejercicio de alguna manera nos hacen referencia a la densidad, pues entonces vamos a utilizar la ecuación número 3. Es así de sencillo, dependiendo de la cantidad de sustancia, cómo nos la estén expresando. Encuentran ustedes también acá otro valor adicional que es PM, el peso molecular. ¿De dónde sale un peso molecular? Pues sencillamente, si yo conozco la sustancia de la cual me están hablando, puedo sencillamente encontrar su peso molecular de la siguiente manera. Por ejemplo, es muy sencillo. Por ejemplo, hagamos referencia al agua, el H2O. ¿Qué podemos decir del agua en cuanto a su peso molecular? La forma de sacar un peso molecular es identificar la sustancia, obviamente, y luego remitirnos a la tabla periódica a buscar las masas de cada una de las sustancias que se encuentran aquí. Por ejemplo, tenemos presencia del hidrógeno. En este caso, el hidrógeno tiene 2 átomos. Vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que la masa del hidrógeno es 1 y lo multiplicamos por esos 2 átomos que hay ahí. Entonces tenemos 1 por 2, 2. Y encontramos también en la tabla periódica que la masa del oxígeno es 16. Entonces sencillamente vamos a sumar estos valores. El 16 que no fue multiplicado por nadie, por 1, 16 por 1, entonces sencillamente sumamos 16 del oxígeno más 2 de los 2 átomos de hidrógeno, esto nos va a dar 18. Y vamos a expresarlo de esta manera, 18 gramos por mol. De esta manera se expresa un peso molecular, indicando que una mol de agua tiene 18 gramos de agua para nuestro caso. Entonces, cuando estemos trabajando ahora con las sustancias que vamos a proponer a partir de los ejercicios, esa es la forma de sacar un peso molecular, ¿vale? Cuando conocemos la sustancia. Si no la conocemos, pues seguramente el ejercicio nos está pidiendo entonces que lo encontremos y se trabajará a partir de las fórmulas. Vamos a mirar entonces cómo aplicar esto en los diferentes ejercicios. Muy bien, vamos entonces a trabajar con un primer ejemplo aquí propuesto. Nuevamente sobre la ecuación de estado y sus modificaciones, entonces vamos a analizar la información que aquí nos presenta. Como siempre, lo hemos trabajado ya en los videos anteriores, vamos a hacer lectura del ejercicio, vamos a sacar aparte los datos que nos están proponiendo, vamos a hacer las conversiones que se necesite hacer y luego miraremos la fórmula que se va a utilizar y reemplazamos en ella los valores. Dice entonces: en el interior de un recipiente se encuentran contenidos 1250 mililitros de CO2. Aquí tenemos un primer dato. Es decir, nos están hablando de un volumen que es 1250 mililitros y en este caso nos están diciendo que es dióxido de carbono. Muy bien, continuamos y dice que esa cantidad de mililitros de dióxido de carbono se encuentran a 1800 milímetros de mercurio. Entonces tenemos acá una presión 1800 milímetros de mercurio y además se encuentran a 120 grados Celsius. Tenemos la temperatura 120 grados Celsius. Luego dice, determine la cantidad de moles, aquí está la incógnita, el dato que debemos encontrar, la cantidad de moles de dióxido de carbono que se encuentran en dicho recipiente. Igual como ya lo hemos trabajado, necesito tener las variables expresadas en una unidad específica. En este caso, los volúmenes, recordemos que deben estar expresados en litros.
Por lo tanto, si tengo 1250 mililitros, realmente lo que tengo es 1.25 litros. Para la presión, recordemos entonces, vamos a hacer uso aquí de nuestra calculadora. Decimos 1800 dividido 760 para poder pasarlo a atmósferas. En este caso tenemos 2.36, se puede aproximar a 2.37. Entonces tenemos acá 2.37 atmósferas. Tenemos los 120 grados Celsius. Recuerden que para poder pasarlo a los grados Kelvin lo que hacemos es sumar 273. Entonces aquí tendremos 393 grados Kelvin. Muy bien, y lo que nos están pidiendo encontrar es la cantidad de moles. Recuerden entonces que hace un ratico hicimos referencia. Nos están hablando de N. Entonces lo que necesitamos es utilizar la primera ecuación, la que definimos hace un rato, que dice que PV es igual a nRT. Esto es todo. Ahora, el dato que nos están pidiendo encontrar en este caso es el número de moles. Lo único que vamos a hacer es un despeje. Entonces vamos a decir que N es igual a. Observen que si esta es la incógnita, RT es un dato que está multiplicando, por lo tanto los vamos a pasar a dividir. Entonces van a quedar acá. RT en el denominador dividiendo y arriba quedará lo demás que es PV, presión y volumen. Y ya lo demás es reemplazar en la fórmula. Entonces decimos que N es igual a. Vamos a reemplazar de una vez los valores. La presión la tenemos por acá, ya está convertida, 2.37 atmósferas. 2.37 atmósferas, lo vamos a multiplicar por el volumen que ya está acá listo, 1.25 litros por 1.25 litros y vamos a dividir entre RT. R, pues lo teníamos ya expresado hace un rato, es 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin y luego multiplicado por la temperatura. Ya la tenemos también acá, es 393 Kelvin. Recordemos entonces, vamos a cancelar todo lo común, vamos a cancelar atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin y el resultado nos quedará expresado en esto, en moles, porque efectivamente eso es lo que estamos tratando de encontrar acá. Luego entonces procederemos con la calculadora, 2.37 multiplicado por 1.25 igual dividido, recordemos que lo que está abajo indicado en el denominador lo ubicamos aquí con un paréntesis, 0.082 multiplicado por 393, cerramos el paréntesis, igual, esto nos da 0.090, se puede aproximar a 0.092. Entonces tenemos que N es igual a 0.092, en este caso moles de dióxido de carbono. Eso es lo que se encuentra contenido en el interior de ese recipiente para nuestro primer ejercicio. Como vemos, es tremendamente sencillo la resolución de este tipo de ejercicios. Recuerden que en la redacción ya no tenemos datos repetidos, volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2, están una sola vez y eso es lo que hace que el ejercicio se vuelva bien sencillo. Vamos a mirar este segundo ejercicio. Vamos a resolverlo de la misma manera. Dice, determina el peso molecular. Nos están pidiendo acá encontrar un PM, peso molecular, de un gas desconocido. No sabemos en este caso cuál es. Si se sabe que 400 gramos del mismo, entonces aquí tengo este otro dato, 400 gramos que para nuestro caso corresponde al W. 400 gramos del mismo ocupan un volumen de 0.63 litros. Tenemos aquí el otro dato, volumen 0.63 litros. Cuando se encuentra en un recipiente a 100 grados Celsius, aquí está el otro dato, temperatura 100 grados Celsius y presión 2.23 atmósferas. Presión 2.23 atmósferas. Muy bien. Vamos a fijarnos entonces que los datos estén en las unidades que se necesitan. Pues aquí ya está, el W está en gramos, el volumen ya está en litros, solo nos falta esta temperatura que está expresada aquí en Celsius, le vamos a sumar 273, entonces tendremos 373 Kelvin y nuestra presión ya está en atmósferas. De tal manera entonces que si para el primer ejercicio, como nos involucraban el valor de N, utilizamos la ecuación número 1 que es esta, entonces para este segundo ejercicio me están involucrando la cantidad de la sustancia en gramos, el W. Quiere decir que vamos a trabajar con la segunda ecuación que para nuestro caso era PV es igual a WRT sobre PM. Muy bien, el dato que nos están pidiendo encontrar en este caso es PM. Ahora entonces yo voy a hacer el despeje desde acá.
PM es igual a. Pues muy sencillo. Este dato que está acá dividiendo yo lo voy a pasar a este lado a multiplicar. Eso implica que si queda PM acá multiplicando, PB tendrán que pasar inmediatamente a dividir. En el despeje quedará entonces WRT sobre PB. Eso es todo. Y ahora entonces reemplacemos los valores. Escribámoslo acá. Digamos que PM es igual a W, que el ejercicio nos lo dio, 400 gramos, multiplicado por la constante que ya la conocemos, 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin, y esto multiplicado por la temperatura, que aquí la tenemos ya convertida, 373 Kelvin. Todo esto dividido entre la presión y el volumen, y la presión la tenemos acá, 2.23 atmósferas, y multiplicado por el volumen, que es 0.63 litros. Nuevamente lo que vamos a hacer es cancelar todo lo común. Vamos a cancelar en este caso atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin. Y entonces vamos a encontrar en este caso que el resultado deberá quedar expresado en gramos, que es lo que tenemos acá, sobre mol. Gramos sobre mol, porque efectivamente esa es la forma en que se expresa un peso molecular. Lo demás será entonces nuestra calculadora. Vamos a resolverlo. Aquí tendremos 400 multiplicado por 0.082 multiplicado por 373, igual dividido, y nuevamente abrimos un paréntesis para el denominador, que es 2.23 multiplicado por 0.63, cerramos nuestro paréntesis, igual 8.708. Esto es un peso exagerado, ¿verdad? Pero pues sabemos ya que los datos que estamos ilustrando acá son inventados, por decirlo así. Entonces tenemos que el peso molecular de este gas es 8.708.30 y se puede aproximar 8.708.38 gramos por mol. Como ven entonces, esta es la forma de resolverlo, pues sencillamente nos dio un valor muy grande. Ya sabemos que los valores aquí en este ejercicio sencillamente han sido inventados, ¿listo? Entonces esta es la forma de trabajar cuando nos involucran N como cantidad de sustancia, número de moles, y cuando nos involucran W también como cantidad de sustancia. Ahora vamos a trabajar otro ejercicio diferente en el que nos hablen un poco sobre la densidad. Perfecto, jóvenes. Entonces vamos a trabajar nuestro tercer ejercicio. Lo mismo, la misma forma de resolverlo, vamos a hacer lectura. Dice en este caso, determine la densidad. Aquí está lo que necesitamos encontrar, nuestra incógnita. Hay que encontrar la densidad de un gas cuyo peso molecular es de 45 gramos por mol. Aquí tenemos un valor ya dado. En este caso, PM es 45 gramos por mol. Luego dice, si se sabe que a 150 grados Celsius tenemos involucrada una temperatura, 150 grados Celsius, la presión que experimenta el recipiente que lo contiene es de 1500 pascales. Entonces la presión, 1500 pascales. Perfecto. Entonces, en este caso, tenemos involucrado en el ejercicio ya la densidad. La densidad, recuerden, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con la tercera ecuación. La tercera ecuación nos dice que P es igual a dRT sobre PM. Esto es todo. Entonces, ¿qué más tenemos acá? El peso molecular ya está expresado en gramos por mol, de tal manera que no tenemos que convertir. En este caso sí tenemos que convertir nuestra temperatura, que es de 150 grados Celsius. Recordemos que hay que sumarle sencillamente 273. Esto nos va a dar 423 grados Kelvin. Y finalmente la presión hay que pasarla a atmósferas. Como en este caso está expresada en pascales, pues vamos a decir 1500 dividido entre 1013, que es la relación entre pascales y atmósferas. Esto nos da 1.48. Entonces tenemos 1.48 atmósferas. Lo demás es hacer uso de la ecuación. Vamos a reemplazar los valores. ¿Cómo? Pues primero tenemos en cuenta que nos están pidiendo encontrar la densidad. Este es nuestro dato incógnita. En este sentido, lo que tenemos es que RT, que están multiplicando, tendrán que pasar a dividir, y PM, que está dividiendo, tendrá que pasar a multiplicar. Por lo tanto, nuestro despeje será D igual a PM pasó para acá a multiplicar, entonces va a quedar P multiplicado por PM. Y RT está multiplicando, es lo que pasa a dividir. Entonces reemplazamos acá y decimos que D es igual a
Presión, de una vez, acá está, 1.48 atmósferas multiplicado por el peso molecular que el ejercicio nos lo dio, nos dijo que era 45 gramos por mol, y luego lo dividimos entre el valor de la constante, R 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, que aquí la tenemos, 423 Kelvin. Muy bien, igual vamos a cancelar todas las unidades que quedaron en común, atmósferas con atmósferas, moles con moles, Kelvin con Kelvin, y el resultado, como están hablándome de una densidad, deberá quedar expresado para nuestro caso en gramos sobre litro. Esta es la unidad en la que vamos a expresar nuestra densidad. Muy bien, entonces en este caso vamos a multiplicar. Tenemos 1.48 multiplicado por 45 igual dividido entre la división de estos dos. En el paréntesis 0.082 multiplicado por 423, cerramos paréntesis igual, nos da 1.92. Entonces tenemos que la densidad de este gas, que no sabemos cuál es 1.92 gramos sobre litro. Y esto es todo. Muy sencillo la forma de resolver estos ejercicios. Ahora, ya para terminar, quiero que analicemos un poco porque nos van a involucrar un dato importante en este ejercicio. Escuchemos nuevamente. Tenemos 200 gramos de nitrógeno gaseoso, N2. O sea que en este caso ya nos están dando el W, 200 gramos de nitrógeno. Dice, se encuentran en un recipiente a condiciones normales. Pongámosle especial atención, por favor, a esto. Las condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué podemos decir? En cuanto a condiciones normales, tendremos que expresar que la presión es una atmósfera y que la temperatura es 273 Kelvin. Por favor, prestar especial atención. Siempre que nos hablen de condiciones normales, para el caso de la presión y la temperatura serán estos datos. Una atmósfera y 273 Kelvin. Eso es todo. Luego dice, determina el volumen que ocupa. Tengo que encontrar un volumen. El volumen que ocupa dicha cantidad de gas. Esto es todo. Entonces ahora vamos a ubicarnos nuevamente. Si la cantidad de sustancia que nos están dando está expresada en términos de W, la fórmula en este caso a utilizar es la que tiene el W, es decir, la segunda fórmula que hace un rato vimos. PV es igual, perdón que esto ya se acabó, PV es igual a WRT sobre PM. ¿Listo? Entonces ahora lo que nos están pidiendo es encontrar este volumen. Vamos a hacer el despeje y decimos que el volumen es igual a, como la presión está multiplicando, es el dato que pasa a dividir, ¿vale? Y abajo también está el PM, es decir, la presión pasa a dividir pero a multiplicar junto al PM. Y arriba nos quedará WRT. Así queda nuestro despeje para el volumen, la presión pasando a dividir. Ahora reemplazamos valores. Decimos que el volumen es igual a el W. Para nuestro caso es 200 gramos. Lo vamos a multiplicar por R, que es la constante 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin. Y esto multiplicado por la temperatura, que es 273 Kelvin. Muy bien, y todo esto dividido entre la presión, que la teníamos por acá, bajo condiciones normales es una atmósfera, multiplicado por el peso molecular. ¿El peso molecular de quién? Pues tengamos presente que nos están hablando del nitrógeno gaseoso. Por lo tanto, ese peso molecular yo puedo sacarlo por aquí aparte. Me están hablando del N2. Eso quiere decir que si buscamos en la tabla periódica, la masa del nitrógeno es 14. Pero pues nos están diciendo que es molecular, o sea, en estado gaseoso es 14 por 2. Esto es 28 gramos por mol. Prestar especial atención, por favor, que es N2. El valor en masa de la tabla periódica para el nitrógeno es 14. Multiplicado por 2, 28 gramos por mol. Ese es el PM que va aquí. 28 gramos por mol. Recuerde que el peso molecular sale de los valores en la tabla periódica si se conoce la sustancia. Ahora entonces vamos a cancelar todo lo que nos quedó aquí en común. Nos está quedando, vamos a cancelar gramos con gramos, moles con moles, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y nuestro resultado tendrá que quedar expresado en litros porque efectivamente lo que estoy tratando de encontrar es un volumen. Ahora sencillamente la calculadora decimos 200 multiplicado por 0.082 por 273
igual dividido, aquí pues habrá un paréntesis, pero como esto es un 1, pues no es necesario incluirlo, 28 por 1 nos da lo mismo, dividido entre 28 igual, esto nos da 159.9, de tal manera que el volumen que ocupa ese nitrógeno es 159.9 litros, pues ya sabemos que es de nitrógeno gaseoso. Muy bien, esto es todo, jóvenes y niñas. De esta manera vamos a trabajar con esas tres ecuaciones. La ecuación de estado PV igual a nRT y las dos modificaciones que acabamos de mencionar. Muy bien, jóvenes y niñas, hemos terminado entonces nuestro video del día de hoy, la ecuación de estado y sus modificaciones. Espero que esta información haya quedado clara para todos ustedes para que puedan ir a resolver las actividades que ya están propuestas. En un próximo video estaremos trabajando la parte final que corresponde a la ley de Dalton y a la ley de Graham, y con eso daremos fin a nuestra unidad sobre la teoría cinética y molecular de los gases. Nos veremos en un próximo video. Un saludo muy especial para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.